your love, 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 love. It's your love, 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 love. It's your love. ¿Están preparados? Muy bien. Vamos a Santiago, capítulo 1, del verso 22 al 24. Aleluya. Dice así la palabra de Dios. ¿O tienen? Pero sed hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, engañándoos a ustedes mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra de Dios, este será próspero en todo lo que emprenda en esta vida. En todo lo que hace será próspero y bendito. Amén. Número 1. Si usted puede ser oidor de la palabra de Dios, usted puede ser hacedor de la palabra de Dios. Aquí me dice esto, si usted puede ser oidor de la palabra, usted puede ser hacedor de la palabra. O sea, no es que pueda ser oidor, pero no hacedor. Yo diría, si tú puedes oír la palabra, puedes vivir con la palabra. O sea, el mismo Dios que te da la capacidad para oír la palabra de Dios, es el mismo que te da la capacidad para practicar la palabra de Dios. Es el mismo Dios que me da la capacidad para oír la palabra, es el mismo que me da la capacidad para ser hacedor de la palabra de Dios. Mira el verso 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad, la Biblia se define como la perfecta ley, la ley de la libertad. O sea, la Biblia es la perfecta ley, la ley de la libertad. O sea, si usted quiere libertad, está en la palabra de Dios. No importa cómo usted entra en la iglesia, no importa su pasado, en la Biblia, no en la religión, en la palabra se encuentra la perfecta libertad, la ley de la libertad. Si usted es pobre, puede dejar de ser esclavo de la pobreza para ser próspero. Si usted es un marido raro, puede dejar de ser este marido raro o esposa rara. Si usted vive como vive en pecado, usted puede dejar de ser esclavo del pecado y ser libre por el poder de la palabra, que es la ley de la perfecta libertad. Ahora, la palabra oída y puesta por práctica me dice que siempre me hará libre. Es lo que me dice, hay que parafrasearlo. La palabra oída y practicada, siempre al tiempo entro en un proceso que siempre me llevará a la verdadera libertad. Digo, la palabra oída y practicada. O sea, lo que yo oigo, si empiezo a marcarme una decisión de practicarlo, yo sé que Dios quiere para mí buenas cosas. O sea, lo oigo y ahora empiezo a practicarlo, no oírlo y olvidarlo. Ya fui a la iglesia, ya cumplí. No. Si yo decido, si yo lo oigo y digo, y lo practico, yo sé que siempre, y hablo por experiencia después de 40 años, siempre me llevará a una vida de libertad, de prosperidad, de salud y victoria. O sea, usted tiene todas de ganar. Ahora, ¿cuál es el problema? Porque mucha gente oye y nunca vive en aquello que oye, porque nunca practica. Ahora, ¿cuál es el problema? Es que demasiadas veces, ¿por qué oímos y queremos practicar, pero es una emoción? Vamos, voy a practicarlo, pero es una emoción, porque cuando llega el momento de la prueba, el momento de la dificultad, le damos más credibilidad a aquello que vemos
que a la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. A veces decimos, sí, pastor, yo vengo a la iglesia, oigo y quiero practicarlo. Pero el tema es que cuando llega la situación, y a todos nos llega la situación, le damos más credibilidad a lo que vemos. ¿Por qué? Porque lo que vemos forma parte de nuestros 5 sentidos. Es algo tangible. Veo la enfermedad, lo veo. Es algo tangible, lo veo. Y le doy más credibilidad a lo que veo que a la palabra de Dios que vive y es para siempre. ¿Por qué? Porque lo que no veo es algo espiritual, es algo en el espíritu, y somos más conscientes en este mundo de lo carnal que de lo espiritual. Amén. ¿Por qué? Porque lo que creemos que Dios quiere para mí, la bendición, la prosperidad, el éxito, lo que hemos leído, esta prosperidad, lo que creemos está en el mundo del espíritu. Pero somos más conscientes de lo carnal que de lo espiritual. Entonces, cuando soy más consciente de lo carnal, de lo espiritual, quiero, pero me rindo y no lo alcanzo. Entonces, ¿cuál es la solución para que la palabra de Dios se cumpla en nuestras vidas? Amén. Es ser oidor y hacedor. Marca una decisión de oigo la palabra y ahora empiezo a practicarla, empiezo a entrar en un proceso de práctica para que se cumpla en mi vida la verdad de la palabra de Dios. Escúcheme, el diablo no es dueño de nada de lo que a usted le pertenece en Cristo. Entiéndalo bien, el diablo no es dueño de nada de lo que a usted le pertenece en Cristo. Te lo repito, el diablo no es dueño de nada de lo que a usted le pertenece en Cristo. De la prosperidad, de la salud, de la paz familiar, de esta empresa en Victoria. El diablo no es dueño de nada de lo que a usted le pertenece en Cristo. Y si el diablo es dueño de algo, es porque usted se lo dejó robar. Es porque usted se lo dejó robar. Y si lo dejaste robar, no porque él tenga más poder que usted, pero no tiene ningún poder. El diablo no tiene ningún poder. Es porque usted le dio lugar al diablo. Le dio lugar al diablo para anestesiarle con la anestesia de la religiosidad, de la tradición evangélica, tradición religiosa, que le impide recibir, que a usted le crea una mente diminuta, una mente limitada, que le impide recibir las bendiciones de Dios. Si usted puede entender esto, en la palabra y la respuesta. Ahora debo ser oidor y hacedor. Entonces, al tiempo se cumplirá la perfecta ley de la libertad en mi vida, en todas las áreas. Matrimonio, en todas las áreas. Usted experimentará la verdadera libertad. Usted va a decir, ahora sí realmente conozco a Dios. Ahora lo experimento a Dios. Ahora bien, sepa que el diablo no es dueño de nada. Y si el diablo tiene algo de usted, es porque usted se lo entregó a él. Usted se lo dejó robar. Porque le dimos lugar. Y cuando usted le da lugar al diablo, él viene a anestesiarle. No echarle fuera de la iglesia, anestesiarle. Con espíritu de religiosidad. Espíritu de evangelismo, de evangélico, católico, no importa. De tradición religiosa. La tradición religiosa no tiene más poder que la palabra de Dios. Pero le damos más poder que la palabra de Dios. No es que tenga más poder que la palabra, pero le damos más poder que a la palabra. Porque está allí la cultura religiosa que impide, que nos anestesia, que impide que lo que Dios quiere, usted lo aborte. Amén. Así que el diablo no es dueño de nada. La salud es para usted. El éxito es para usted. Usted nació en nueva criatura. Usted es un hijo de Dios. Somos herederos. Todo lo suyo es nuestro. Y el diablo está derrotado, pero él viene a ver si encuentra lugar a través de ponerle
problemas, dificultades, algo sujeto a cambios, para que usted le dé más credibilidad a lo que ve que a lo que cree. Pues si se mantiene lleno del Espíritu, será más consciente de lo que cree que de lo que ve. De lo que veo, lo voy a cambiar por lo que creo. Pero cuando hay un déficit de vida espiritual, entonces le doy más credibilidad a lo que me ocurre, a lo que veo, que a lo que creo. Vengo a la iglesia, pero no hay vida espiritual, no hay fuerza. No hay fuerza. ¿Por qué? Porque no vivo una vida de comunión con Dios. Y aquí empezamos el mensaje, ¿vale? Mira el mensaje. Comunión libera propósito. Comunión libera propósito. Por esto mucha gente está en la iglesia, pero siempre habla de problemas. ¿Por qué? Porque hay un déficit de vida espiritual. No hay comunión con Dios. Hay religión. Escúcheme, vamos a Mateo 15, verso 21-23. Mire, Mateo 15. Aquí vemos a una mujer que no era cristiana, que no era hija de pacto, no era pueblo de Dios, no era pueblo de Dios, no era hija de pacto. ¿Cómo esta mujer nos da más sabiduría? Una mujer que no es hija de pacto que los que somos hijos de pacto. 21. ¿Lo tienen? Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea, una mujer pagana, una mujer que no era hija de pacto, que había salido de aquella región y clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió, escucha, anote esto, Jesús no le respondió palabra. Pero Jesús no le respondió palabra. Jesús, escúcheme, cuando esta mujer no era hija de pacto, solo podía pedir misericordia. Cuando es hijo de Dios, usted puede pedir lo que es suyo. Esta mujer no es hija de pacto. Sale de los cananeos y va en busca de Jesús porque sabe que Jesús sana. Y esta mujer pide misericordia porque sabe que no es hija de pacto. Pero usted, que es hijo de pacto, usted tiene autoridad para reclamar lo que le pertenece. Hay gente que dice: Señor, ten misericordia de mí, porque yo soy un hijo de Dios. Que diga mi hijo: papá, ten misericordia de mí. Tonto del bote, lo que mío es tuyo. Pues a veces hacemos oraciones tontas, oraciones que nunca llegan, porque no hay vida de comunión con Dios. Vamos a seguir. Mire qué dice aquí. Pero Jesús no le respondió palabra. Ahora, que Jesús no le respondiera palabra no significa que Jesús estaba ausente del problema de esta mujer. Que Jesús no le dijera nada no significa que Jesús pasaba del problema de esta mujer. Ahora la pregunta es: ¿qué hizo esta mujer en medio del silencio de Jesús? Para pensar, ¿qué hizo esta mujer en medio del silencio de Jesús? Ella buscó lo emocional y dijo: jolines, tío, salgo de mi casa tantos kilómetros a pie y este es el Jesús del amor y de la misericordia y mira cómo me encuentro. Dios nunca se mueve en lo emocional, Dios se mueve en la palabra de Dios. Pues hay gente que busca iglesias emotivas. Porque por la palabra, como no les funciona, no ven a Dios. Porque la palabra, no pasan tiempo con la palabra. Quieren todo lo emocional. Ay, aquí no se mueve Dios. Vamos a otra iglesia donde se mueva Dios, donde se corre, donde se hace esto, hace lo otro. Y no funciona. Esta mujer no se movió en lo emocional. Esta mujer se movió en la palabra de Dios. Sacó un texto bíblico de Deuteronomio. La pregunta es: ¿qué hace usted cuando usted ora y Dios guarda silencio? ¿Qué hace usted cuando usted pasa por un problema familiar, económico, físico, y usted ora y Dios guarda silencio?
te digo que hace mucha gente. Muchos dejan la iglesia o cambian de iglesia. Muchos dejan la iglesia. No, ¿para qué seguir en la iglesia? No veo resultados. No cambia mi hijo. No cambia mi marido. No cambia mi situación. No cambia porque usted no está agarrado con la palabra de Dios. Porque si usted estuviera agarrado con la palabra de Dios, usted verá lo que ocurre aquí. ¿Qué hace usted? Pregúntese, ¿qué hago yo cuando oro a Dios, voy a la iglesia, ofrendo, diezmo y no llego a final de mes? Y no veo que Dios me responda. No veo ningún resultado. ¿Qué hace usted? Muchos, estos años que llevo en el Señor, muchos dejan la iglesia y muchos cambian de iglesia, buscando algo más emocional. Algo que, no, aquí se mueve Dios. ¿Por qué? Porque saltamos, brincamos, bailamos, nos profetizan, me dicen lo que quiero oír. Lo que cambia, no cambian, jamás te cambiarán las emociones, te cambia la palabra de Dios. La palabra y el poder de la libertad. Nunca te cambiará una iglesia de emociones, te cambia la palabra. Dios le da gloria a su palabra, no da gloria a las emociones de hombres. Las profecías, está bien todo esto. Por eso cuando uno dice, qué aburrido la palabra. Yo quiero que me profeticen, que me digan, ay pastor, ¿tienes algo para mí? Pedazo de cornoque, toda la palabra es para ti. Ten comunión con la palabra y tu vida cambiará. ¿Tienes la palabra para mi matrimonio? Sí, cásate. Ahora hablaremos de esto. Soy papá. ¡Epa! La palabra te va a cambiar. Las emociones no. Mira esta mujer. Verso 25. En medio del silencio de Jesús, en medio que ella huía, despídela, porque da voces. Y en medio que Jesús le dijo, no está bien dar el pan a los perrillos. O sea que la insultó. Jesús guardó silencio y cuando habló le dijo, perrita, no eres hija de pacto. Esta mujer puede decir, pues que os bomben todos. Me voy con los adventistas. Me voy con los testigos de Jehová. Me voy a buscar una iglesia donde me digan lo que quiero oír. Esta mujer vino, después de huir del silencio, vino y adoró. Y adoró. Digo, adoró. Adoró. Ella adoró. Impresionante. En medio del silencio, en medio de lo que ella oyó, lo que no quería oír, ella vino y adoró. Escúcheme, esta mujer entendía lo que muchos cristianos hoy todavía no entienden, que comunión con Dios nunca depende de lo que me ocurre, de mi estado anímico. Esta mujer puede sentirse fatal. Me han dicho que no soy hija de pacto, soy una perrita. Hay silencio, tengo un problema familiar. Y todo lo que me dicen es lo que me dicen. Y hay silencio. No. Y como dicen, abran la boca para ofenderme. Esta mujer vino y adoró, Señor. Aunque estoy con lo paso. Tú eres Jesucristo, eres el Dios. Y no vengo a adorarte por lo que me darás, vengo a adorarte por lo que tú eres. Y si me voy para mi casa, pero yo sé que tú eres Dios, yo sé que tú eres Jesús, tú eres mi sanador. Y yo vengo a adorarte por lo que tú eres, no por lo que harás. Sí, pues verdad, soy una perra, no soy hija de pacto, soy una cananea, soy una inmoral. Pero Señor, la Biblia dice, le saco un texto, aún los perros comen debajo de las migajas. Le sacó la palabra, le sacó un texto bíblico. Jesús no le respondió porque se ofendió. ¡De misericordia! Jesús le respondió. Dejó de guardar silencio cuando dijo, Señor, pero aún los perros comen
según dice de Deuteronomio, grande es tu fe. Vete, tu fe ha sanado a tu hija. Esta mujer vino y la adoró. Y cuando hay adoración, hay revelación de la palabra de Dios. Cuando hay adoración, cuando hay comunión con Dios, viene revelación de la palabra. Y la palabra, lo que te transforma, te sana y te levanta. No las emociones evangélicas, tradiciones de hombres o culturas religiosas. Escúcheme, Pablo y Silas no estaban en la cárcel de más adentro, no adoraban a Dios para resolver su problema de estar en la cárcel. Si usted lo lee, no tenemos tiempo. Estaban adorando a Dios en medio de su problema. No adoraban a Dios para resolver un problema, adoraban a Dios en medio de su problema. Es muy diferente. Voy a la iglesia cuando tengo un problema. No, voy a la iglesia en todo tiempo. Vengo a adorarte a Dios, no para que me sanes. Vengo a adorarte porque tú mereces la gloria y la honra, la alabanza. Te doy a ti, Señor, porque tú eres digno que te dé, Señor. No vengo para que me arregles un problema. No vengo a adorarte para... No, vengo porque tú te mereces la gloria y la honra. Pablo no adoró para resolver un problema. Pablo lo adoró en medio de su problema. ¿Qué hace usted en medio del problema? Cuando llega el problema, ¿usted qué hace? Ay, pastor, no tengo ganas de ir a la iglesia. No tengo ganas de orar. No tengo ganas de alabar. Usted aborta. Llega el diablo y te dice, le das lugar al diablo y te dice, ¿ves? No funciona. Y empieza a anestesiarte. Espíritu religioso, de tradición. Y usted bloquea el plan de Dios para su vida. Adorar a Dios no es cosa de tiempo, es cosa de calidad. Calidad que es, le adoro, no importa lo que ocurra, pase lo que pase. David se le murió el hijo y se levantó y se fue a adorar en el templo. Porque Jesús se merece la adoración en todo tiempo. Ocurre lo que me ocurra, aún bajo un puente, Dios sigue siendo Dios. Y algo hay en mí que no funciona. Cuando cambio mi forma de pensar, cambia mi forma de vivir. A Dios se le adora por lo que Él es. Amén. Escúcheme, la iglesia primitiva no cambió el mundo. Eran 120. ¿Dónde estaban los 8,000, 5,000, 20,000? Con 120, quedaron 120 arraigados en la palabra. De 5,000 en el monte quedaron 120 arraigados en la palabra. ¿Dónde estaban los demás? La iglesia, el mundo no lo cambió, los emotivos. 120 cambiaron el mundo porque eran persistentes, porque le creyeron a Dios. La iglesia primitiva no lo cambió 120 inconsistentes, duales, inconstantes, de doble ánimo. El mundo lo cambian personas constantes y comprometidas con Dios. Arriba comieron, gloria a Dios. Abajo les soltó una palabra, porque no es la bendición lo que te cambia, es la palabra que te cambia. No es lo que comieron lo que los cambiaba. Lo que los cambiaba era la palabra que Dios dijo, coman mi carne y beban mi sangre. Es la palabra que los cambia. Porque cuando él soltó la palabra, cambiaron de iglesia. Pero lo que les cambiaba, es la palabra de Dios, no son las religiones. Aleluya. Escúcheme, 1 Corintios 1:9. En la Biblia siempre digo que todo es importante, pero hay textos determinantes. En la Biblia todo es palabra inspirada por Dios, pero hay textos que usted jamás debería olvidar. Trabajar en su vida diariamente. Son determinantes para su futuro. Fiel es Dios. Dios es fiel. Escúcheme, pase lo que pase, Dios es fiel. Dios es fiel. Dios es fiel. Ahora bien, mi primer llamado como cristiano, mi primer llamado en esta vida es adorarle a Él. Dios no creó a Adán y Eva para que fueran salvos.
Adán y Eva ya eran salvos. Dios los creó para que vivieran en un propósito de bendición, fructificación y multiplicación. Los creó para que vivieran como señores, como dioses, como hijos de Dios. Dios era Dios en el cielo, ellos eran dioses en la tierra. Y los creó para este propósito, para señorear, para fructificar, para multiplicar. O sea, Dios no te creó para ser salvo. Salvación es el medio que te devuelve al propósito. Amén. Pero lo que me pone en el plan es el llamado. No el llamado de pastor, no el llamado de apóstol. El llamado que tenemos es tener comunión con nuestro Creador. Lo que activa el propósito, su fidelidad, es la comunión. Dígame, lo que activa la bendición no es lo que tú sabes, no es tus títulos, no es tus dones, es la comunión con Dios. Dios es fiel, y cuando encuentra gente de comunión con Él, en todo tiempo, encuentra mujeres de este calibre, hombres como Pablo, que le adoran en el cárcel de más adentro. No para ser buenos, sino lo adoran porque Dios es Dios. Siempre las cárceles se abrirán, los muros caerán y los hijos se sanarán. Todo será convertido, transformado y cambiado, porque Dios es fiel. Y la palabra de la verdadera libertad que nos libera en todas las áreas. Aleluya. Escúcheme. Por esto este año debemos hacer énfasis en la calidad de la comunión con Dios. Comunión con Dios, hermanos. Comunión con Dios. Escúcheme. A veces decimos, pastor, ¿qué visión hay para este año, pastor? Hay visión para este año, hay visión. ¿Cuántos, pastor? A comprar un local, 300, 500, vamos a trabajar. Escúcheme, lo de Dios no se copia, lo de Dios es original. Usted no puede ir a copiar de Hilson, de aquí, de allá. Sí, mire lo bueno, pero busque lo original. Usted no puede levantar un edificio sin fundamentos. Todo va a caer. ¿Sabes cuál es la visión quiero hablarle el martes? La visión de la iglesia. La visión de la iglesia es mantener un espíritu de honra, espíritu de comunión con Dios, de fe, de amor y de excelencia. Tener el corazón del pastor. Yo lo transmito a mis líderes, pero lo transmitan a la iglesia. Si podemos tener un espíritu de honra, fundamentos de honra, de amor. Escúcheme, ¿sabes? La comunión hace que amemos a las personas. ¿Por qué? Porque miramos con los ojos de Dios. ¿Por qué la gente no? Es que yo no quiero odio aquí, allá, porque ya yo reprendo, yo cojo las armas, mato por mi ideología. Es porque nunca tuviste comunión con Dios. Estás en la iglesia, pero pamplinero. Pero no, escúcheme, cuando hay comunión con Dios, usted mira a la gente con los ojos de Dios. Y si Dios los ama, ¿quién soy yo para no amar a la gente? Entonces, escúcheme, ¿cuál es la visión? Espíritu de amor para la gente. No importa si te caes, te levantamos. Si te caes 20, te levantamos 21. Espíritu de honra, porque en la honra hay la bendición. Espíritu de excelencia, lo que hago, lo hacemos lo mejor. Somos gente excelente. Espíritu de unidad, espíritu de fe, porque sin fe usted no agrada a Dios. Si usted entra en estos 5 principios, no se preocupe, que Dios levantará el edificio de la visión. Dios pondrá 200, 300, un local nuevo, porque si hay fundamentos, hay edificio. No, pastor, ¿cuántos queremos? ¿Queremos ser 300? Sí, hombre, sí, queremos 300, pero ¿usted cree que vamos a tener 300 sin fundamentos? Claro que hay que hacer cosas, vamos, los jóvenes, esto aquí ya, pero todo en base a los fundamentos.
Y si es fácil, tengan honra. Tengan honra, porque en la honra hay la bendición. Si no hay honra, todo se cae. Honra, honra, honra a los padres jóvenes, honra a los pastores, a los líderes, honra a las autoridades. Amen a la gente. Yo no, aquel den por saco. Porque vas a la iglesia, tonto, pero no tienes comunión con Dios. Por esto andas por lo que ves. Comete un error, ¿no? Si hay un espíritu de comunión con Dios, habrá honra. Si hay comunión con Dios, habrá amor, habrá unidad, habrá fe y habrá excelencia. Y cuando Dios encuentra esas cosas, lo que hizo con Pablo, lo hará con la iglesia. Lo que hizo con la mujer cananea, pues lo hará con esta iglesia. Entonces, no, vamos a ver, si puedo ser como Gilson. ¿Por qué quieres ser como Gilson? Que Dios bendiga a Gilson, gloria a Dios, y bendiga al pastor de Mino, y bendiga al apóstol fulano. Pues estamos aquí. Hay que buscar nuestra visión. Ay, si pudiera, pastor, si pudiera ser como Abraham. Abraham, ¿por qué? Este Abraham cometió errores a punta pala. Hoy si fuera como Moisés. Hoy si fuera como David, cometió adulterio. No hay nadie perfecto. Sea usted. No quiera ser Abraham, no, sea usted. Y la comunión con Dios, lo más importante, hermanos. Esta comunión te dará que usted honre, que tenga excelencia en lo que hace, que tenga unidad. Esconderá los pecados de la gente, no los publicará, no hablará mal de la gente. Habrá amor, cubriremos los pecados, seremos una familia. Y cuando Dios ve esto, cuando Dios ve como la mujer cananea que dijo, sí Señor, pero la palabra dice, sí Señor, pues tenemos honra, tenemos respeto, tenemos comunión, tenemos unidad, tenemos fe. Dios te dirá, wow, Balaguer es vuestro. Esta es la visión, hermanos. No busque la cantidad, busquemos la calidad y Dios añadirá el resto. Individual y corporativamente. ¡Ey! ¡Aleluya! Anote, calidad siempre construye el puente para pasar de donde estoy a donde quiero estar. Calidad siempre construye el puente para pasar de donde estoy a donde quiero estar. Calidad. Y la calidad se llama comunión con Dios. Comunión con Dios. Comunión con Dios. Pero Dios guarda silencio. Tengo comunión con Dios. Y tranquilo, que Dios nunca llega tarde. Escúcheme, alguien le preguntó a alguien, lo dije un día, un martes, ¿qué hiciste para pasar de toda tu vieja vida? Para dejar atrás toda tu vieja vida, porque tu vida era tan desastrosa. Atado en esto, el otro. Y él le dijo, cuando uno conoce a Jesús, no conoce de Jesús, conoce a Jesús, todo viejo pasa y queda el mar del olvido. Cuando uno conoce a Jesús, y ahora, ¿cómo uno conoce a Jesús? Por la comunión. Yo conozco por información a Messi, pero nunca comí con Messi. ¿Qué es comunión? Comer, estar allí con personas, estar con Jesús. No conocer de Jesús, estar con Jesús. Y cuando estás con Jesús, wow, todo lo viejo pasan las tonterías de la adolescencia, pasan tonterías, y se levanta una nueva vida para el éxito. No quiera aprender por experiencia, aprenda por conocimiento. Escúcheme, están agarrados ahora porque Dios me dijo que lo soltara, y no como condenación, sino para su bendición. No sé, quizás no es para aquí, gente que nos escuche, no sé. Cuando la mujer samaritana conoció a Jesús, Dios me dio este texto bíblico anoche, le fue muy fácil a esta mujer. Ella tenía 5 maridos y el que tenía ahora no era su marido. Pero cuando ella tuvo un encuentro con Jesús, conoció a Jesús, le fue muy fácil a esta mujer dejar de vivir como vivía para ordenar su vida y vivir casada con su marido.
legalizar su situación. Escúcheme, es muy bueno adorar a Dios con nuestros labios, cuando nuestra vida está alineada a la honra que le damos con nuestros labios. No es bueno profesar conocer a Dios con nuestra boca y negarlo con nuestros hechos. Te lo diré más claramente. ¿Estás convencido que el matrimonio es de Dios? Entonces, ¿por qué no te casas? Realmente es iglesia, que estamos en una nueva temporada. No escondemos el pecado. ¿Estás convencido que el matrimonio es de Dios? Entonces, cásate. No juegues con los males de este mundo. No juegues con la cultura de este mundo. No podemos estar con Dios y con el diablo. No, pastor, yo no quiero casarme porque no sé cómo me saldrá mi esposa. No seas oidor olvidadizo. La Biblia habla del matrimonio, no habla de la pareja. Soy pastor. Como pastor no estoy para juzgar a nadie. A todo el mundo lo respeto. Pero en el púlpito siempre te amaré. Mi amor no está hacia ti, hacia usted, si hay alguien que dependa de lo que hace. No, nuestro amor es amar. Jesús amó a las personas. Le querían, no le querían. Les amaba. Pero el pastor tiene que soltar palabras. Porque quizás hay gente que me dijo, muy pastor, ¿por qué no me lo decías? Yo no lo sabía. ¿Por qué no me hablabas, pastor? Te lo llevaste. Y Dios me pide, ¿por qué no lo hablaste? Porque esta persona ahora habría cambiado, pero tú escondiste mi verdad. No quiero irme al infierno por esconder la verdad. Amaré todo el mundo, pero cuando Dios me pone algo, si usted cree en el matrimonio, ¿por qué no se casa? Es que me salió rana. ¿Estás en Cristo? Hay jóvenes que viven a 20 años siendo novios. Levanta la mano y son novios. ¿Estás harto de ser novio ya? ¿Por qué no le pones un anillo en el dedo y te casas? En lugar de vivir como matrimonios y tocando por aquí el pescuezo y el pescuezo por aquí, y pues levantando las manos y después hago lo que quiero. Vamos a ser hipócritas. ¿Por qué no te casas? Si la amas, cásate, hombre. Pastor, llevo otra vez, pues cásate ya, hombre. Porque si no te vas a quemar. Comunión con Dios nos revela la palabra. Pero si no hay comunión con Dios, vengo, cumplo, hago lo que quiero. Pero cuando hay comunión con Dios, la palabra me convence de justicia. No, esto no está bien. Yo quiero bendecirte. La palabra es la verdadera libertad, la de la libertad. Pero no vivirás esclavo porque oyes, pero no practicas. Entonces no puedo engañar a la gente como pastor. Tengo que hablar a la gente con todo el amor la verdad de Dios. Y hay gente que hace cosas porque los pastores callan. Y no hay que callar nada. A la gente jamás se le obliga. Jamás se le obliga. A la gente se le ama. Pero porque se le ama, se le dice la verdad. Mi amor no depende de lo que ella haga. Pero yo puedo decirle, mira, en esta área, ahora yo te amaré igual. Porque si yo me callo, las piedras van a hablar. Escúcheme. Y lo dejaremos aquí. No son las tormentas de la vida que determinan nuestro destino en la vida. Son nuestros fundamentos, nuestra calidad cristiana, lo que determina nuestro éxito o fracaso en la vida. No es el problema que me lleva al fracaso, es lo que hago en medio del problema. ¿Cómo vivo? ¿Cómo vivimos en medio de la situación? Oye, dice, la maldición jamás viene sin causa. Siempre hay una causa de por qué usted vive amargado. Es que, pastor, vivo amargado. Pues suelta el pecado. Pastor, vivo amargado, suelta el pecado. Porque hay algo que estás reteniendo. Porque cuando está el amor de Dios no hay amargura. ¿Usted ve a Pablo amargado en la cárcel? Pero cuando usted guarda pecado,
guarda en una debilidad en su vida, es normal que viva amargado, frustrado, deprimido, acongojado. Pero cuando estoy libre, tengo errores sí, pero vivo una vida de libertad, amo a Dios, no hay amargura, hay felicidad. Escúcheme. Quedan 5 minutos. La muerte de nuestra comunión es la vida del temor. La muerte de cuando no hay comunión, hay temor. Hay temor. Cuando hay temor, no hay fe. Y cuando no hay fe, no hay resultado. Eso es fácil. Cuando no hay comunión, siempre habrá temor. Cuando hay temor, no hay fe. Y cuando no hay fe, hay fracaso. O sea que la fe y la comunión escúcheme, si usted lo lee en el huerto del Edén, salía un río que se repartía en 4 brazos que regaba todo el huerto. El nombre de un río era Pisón. ¿Sabe qué significa la palabra Pisón? Prosperidad. El nombre del segundo río se llamaba Gión, significa libertad. El tercer río se llamaba Hidekel, significa poder. Y el nombre del cuarto río se llama Éufrates, significa salud. Ahora pregunto, si usted lo lee bien, ¿de dónde salía la bendición? ¿De la obediencia? ¿De la obediencia? ¿De conmigo? ¿De la obediencia? ¿De dónde? Los 4 ríos. Prosperidad, libertad, poder, salud. Adán y Eva eran como dioses. Lo tenían todo. No había enfermedad, no había crisis, no había COVID. ¿Por qué? Había un río que los regaba de bendición. Ahora, ¿de dónde salía este río? De la obediencia. Escúcheme, el nivel más alto de comunión es la obediencia con Dios cuando nadie te ve. Escuche, prepara un mensaje de que todos somos santos hasta que nos conocemos. Todos somos santos hasta que nos conocemos. Escúcheme. ¿Qué hace? Yo dónde buscaría un adorador, no en la iglesia, todos somos santos aquí. Lo buscaría en su casa. ¿Cómo tratas a tus papás, a tu mamá, a tu marido, a tu esposa, a tu patrón, a tu vecino? Allí se ven los adoradores. Ahora, cuando Adán dejó de obedecer, usted puede leerlo, tengo que terminar. Cuando Adán dejó de obedecer, perdió comunión con Dios. Diez se paseaba con Dios, hablaba con Dios. Cuando rompió obediencia, ya no hubo comunión. Y cuando se rompió comunión, Adán cruzó del río de la prosperidad al río de la necesidad. Del río de la libertad al río de la esclavitud. Del río del poder al río de la debilidad. Del río de la salud al río de la enfermedad. Esta es la realidad hoy de muchos cristianos que todavía siguen en el río de la debilidad, del fracaso, de la necesidad, de la esclavitud, porque no volvieron al plan original de Dios, porque nunca entraron en comunión con Dios. Escúcheme, ahora tengo bastante buenas noticias y terminamos. Juan 7:38. Juan 7:38. Entonces Adán tuvo que salir. No porque Dios no los amara, porque Dios no tenía comunión con el pecado. Ahora mira, Jesús viene para devolvernos al propósito. El que cree en mí. Jesús dice ahora, el mundo está perdido, está desgarriado, vive el mundo de la necesidad, del fracaso, de la esclavitud, de todo eso. Ahora, Él viene a devolvernos al propósito de la prosperidad, la libertad, el poder y la salud. Dice, el que cree en mí, como dice, como hemos dicho en Santiago, oidor y hacedor. El que cree en mí.
Ahora, escúcheme bien ahora, como el pastor, yo creo en Dios, como dice la Escritura. El que cree como dice la palabra de Dios. No solo es creer, es creerle como dice la palabra. Hay que amar, amo. Hay que perdonar, perdono. Hay que dar, doy. Hay que casarse, me caso. Hay que dejar el adulterio, dejo el adulterio. Hay que dejar la lotería, dejo la lotería. No sé. Hay cosas de su interior. De su interior correrán. ¿Por qué? Porque hay comunión. Ríos. ¿Qué corría en el antiguo pacto? ¿Qué corría en el Edén? ¿Qué corría? Corría la prosperidad, la libertad, el poder. O sea, cuando Jesús es mi Señor, cuando tengo comunión con Dios, cuando creo como dice la Biblia, en este año correrá dentro de usted la victoria, la prosperidad, el éxito, la salud. No importa lo que venga, usted se levantará y el diablo no tendrá lugar con usted. Amén. Así que no vivas preocupado por lo que te ocurre. Es un pecado. Cuando usted entiende este principio bíblico de la comunión con Dios, usted jamás vivirá preocupado por aquello que tú necesitas. Tú buscarás al que tú necesitas y tú demás vendrá por añadidura. La gente que no tiene comunión con Dios siempre se preocupa por lo que necesita. Por la gente que tiene comunión con Dios, busca al que él necesita y el que él necesita le da lo que necesita. Ay, pastor, no, busca al Señor, ten comunión con Él y Él te dará por añadidura lo que tú necesitas. Pero está guardando silencio. Sigue, haz la comunión un estilo de vida. Escúcheme, los no adoradores solo le dan vueltas y vueltas y vueltas a la noche, vueltas a la cama, vueltas en la empresa, a sus problemas. Los adoradores le dan la vuelta al problema. Usted decide ser un adorador o ser un religioso. Aleluya. Gloria al Señor. Les amamos. Les queremos. Pero escúcheme, lo más importante es la comunión con Dios. Lo que a mí me ha salvado es la comunión con Dios. Problemas, difamaciones, críticas, intentos de visiones. Pero lo que siempre me ha salvado es Jesús. Porque había gente con habilidades, con dones, que hoy están perdidos en el fango del diablo. Pero la comunión con Dios siempre me ha dado la victoria. Siempre. No importa lo que venga, lo que ocurra. Si usted tiene comunión con Dios, en todo tiempo, Dios siempre le levantará y le bendecirá. No he visto justo desamparado. ¿Qué es un justo? Uno que va a Dios por Dios. Porque te amo, Señor. Porque sin ti no entiendo la vida, Señor. Sin ti, cuando veo todo esto, escúcheme, en Afganistán, ya cientos han dado la vida por el Señor. Han dado la vida por el Señor. Dijeron, no nos vamos. Han dado la vida por el Señor. Han dado la vida por el Señor. Y aquí tenemos a 1 kilómetro y nos quejamos. Si esto, si la calefacción, si el pastor, si la pastora, si esto, si el marido. Y ya los matan. Luego llama. Escúcheme, y aquí nos quejamos por todo. Es un pecado mortal. No venial, no, mortal. Mortal. Alguien, ayer escuché un testimonio de un gran empresario que su madre oraba por él durante 12 años, 3 veces al día. Y él nunca se convirtió. Y llegó al hospital con un infarto. Y le pusieron 12 choques y murió.
Y el doctor dijo, se terminó, se fue al pasillo y Dios le dijo, era un doctor que está en una iglesia de Houston, ora por él. Señor, ya media hora muerto, ora por él. Hay pacto, hay promesa familiar, hay oraciones por él, hay miles de oraciones por él. Ora por él ahora. Puso las manos. Y no sé cómo Dios tiene guasa Dios. Y ahora dice, y ahora hazle un choque más, un choque. Llamó, si he orado por él, hazle un choque más. Pues no se puede, porque a partir de 12 no se puede. ¡Un choque más! Un choque y se levantó. Y él dice, pues estuviste tanto tiempo muerto. Y todo quedaba bien, a veces todo bien, porque dice que a veces quedan tarados. No, todo bien. Y él dice, en ese tiempo me acordé las oraciones de mi mamá. Y Dios me llevó al infierno. Y vi el infierno, dice. Y ahora solo me dedico a dar testimonio. En el infierno vi cientos de cristianos. Cientos, miles de cristianos. Y tú ves en el infierno, todo es en el espíritu. Tú ves por qué fueron al infierno. No tienes que leerlo. Ves por qué fueron al infierno. Falta de honra, crítica, falta de respeto, mentira. No por adulterio, cosas sencillas. Fueron al infierno. Es un sufrimiento tremendo. Hasta que vino un demonio y dijo, este no es tu tiempo. Dios me llevó en el cielo. Y en el cielo dice esta cosa tan maravillosa que no se puede contar. Calles de oro, mar de cristal. Y de repente Dios me dijo, no es tu tiempo, vuelve a la tierra y da testimonio. Y él contaba allí en un sadrín religioso, un pastor conocido, Stanley, no sé qué, tal, contaba todo el testimonio. O sea, hermanos, al infierno también van cristianos que nunca conocieron a Jesús, que van a la iglesia, pero no hay comunión con Dios. Y cuando no hay comunión con Dios, guardamos cosas, a veces el rencor, falta de perdón, sigue y sigue y sigue, y lo hacemos parte de nuestra vida. Alabamos a Dios, pero seguimos sin creerle a Dios. Escúcheme, viene un año bueno para usted. Créale a Dios, haga cambios, y Dios, esos cambios le ayudarán para bien. Amén. Póngase en pie, por favor. It's your love, 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 love. It's your love, 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 love. It's your love.